7 inventos de calefacción de la Edad de Piedra tan avanzados que aún nos sorprenden. Imagina esto, hace 25.000 años, en el pico de la última era glacial, las temperaturas en Europa eran tan bajas que los glaciares cubrían gran parte del continente. En medio de ese infierno blanco, grupos de hombres y mujeres del Paleolítico no solo sobrevivían, sino que prosperaban, creando arte, herramientas complejas y manteniendo a sus familias con calor. No tenían electricidad, ni gas, ni casas aisladas con materiales modernos. Y sin embargo, dominaban el frío de una manera que hoy nos dejaría boquiabiertos. Ahora, salta al presente. Una tormenta invernal deja sin electricidad un suburbio moderno por 48 horas. El pánico se apodera de las familias, las tuberías estallan, y la hipotermia se convierte en una amenaza real. Esto no es una simple mala suerte. Es la demostración de un conocimiento perdido, un conocimiento que se forjó en el hielo milenario. Durante decenas de miles de años, los humanos de la Edad de Piedra enfrentaron inviernos que duraron generaciones, sin combustibles fósiles, sin metales, y sin otra herramienta que su ingenio agudo y una observación profunda de la naturaleza. No lo lograron por ser más resistentes físicamente, sino porque entendían un principio que hemos olvidado: el calor no es solo algo que se produce con fuego. Es un recurso que se captura, se almacena, se redirige y se conserva con inteligencia. Su supervivencia se basaba en 3 pilares fundamentales: generar calor eficientemente con los recursos disponibles, evitar que ese calor escape a toda costa, y proteger el cuerpo como la última y más importante barrera. Cada uno de los inventos que estás a punto de descubrir se basa en esta lógica implacable. El primero de ellos es tan elegante en su simplicidad y tan avanzado en su concepto, que aún hoy los arquitectos bioclimáticos lo estudian con asombro. No tiene un nombre pomposo, pero lo podemos llamar el sistema de acumulación térmica con piedras calientes, y era la piedra angular de la calefacción paleolítica en climas extremos. Mucha gente cree que el fuego en una cueva era suficiente. Pero en una caverna grande y húmeda, el calor de una fogata se disipa rápidamente, subiendo hacia las altas cavidades o siendo absorbido por las paredes de roca fría. La solución no fue simplemente hacer un fuego más grande, sino transformar el fuego en una batería. El sistema era brillante. En un área designada del suelo, a menudo en un hoyo poco profundo o rodeado por un círculo de piedras, se encendía un fuego intenso con leña de alta calidad. Pero no se dejaba arder libremente. Sobre las llamas se colocaban cuidadosamente rocas específicas, no cualquier piedra, sino cantos rodados de río o tipos de roca que no estallaran con el calor, como el granito o algunas areniscas densas. Estas piedras se calentaban durante horas, absorbiendo una cantidad enorme de energía. Luego, el fuego se dejaba apagar o se trasladaba, y las piedras, ahora al rojo vivo o a temperaturas altísimas, se manipulaban con palos o herramientas de hueso. Algunas se colocaban en hoyos previamente excavados en las zonas de dormir, creando camas calientes. Otras se apilaban en el centro de un espacio y se cubrían ligeramente con tierra o cenizas, ralentizando su enfriamiento. El calor radiante de esas piedras podía mantener una temperatura habitable en un refugio hecho de pieles durante 2 o 3 días con una sola carga. Era termodinámica pura aplicada con recursos primarios. En esencia, no calentaban el aire, que se escapa. Calentaban masa, que irradia calor de manera constante y suave. Si haces los cálculos, este método requería una fracción de la leña que necesitarías para mantener un fuego abierto continuo durante el mismo periodo. No es una exageración, es física aplicada por supervivientes de élite. Evidencias arqueológicas en sitios como los de la cultura solutrense en Francia o en los campamentos de cazadores de mamuts en Europa del Este muestran hoyos y acumulaciones de piedras fracturadas por el calor, testigos mudos de este sistema. Mientras hoy encendemos un termostato para generar calor al instante, ellos cargaban una batería de piedra que duraba días. Pero generar y almacenar calor era solo la mitad de la batalla. La otra mitad, crítica, era evitar que ese preciado calor se fugara hacia el gélido exterior. Y aquí es donde el segundo invento nos demuestra una genialidad que desafía nuestra percepción del progreso. Hablamos de los aislantes compuestos del Paleolítico Superior. Cuando pensamos en un refugio prehistórico, imaginamos una tienda de pieles básica. Y sí, las pieles eran clave, pero la tecnología iba mucho más allá.
los constructores de la Edad de Piedra no usaban una sola capa. Usaban un sistema multicapa que aislaba, gestionaba la humedad y creaba una barrera térmica formidable. Primero, la estructura, huesos de mamut, marfil o postes de madera si estaban disponibles, creaban un armazón. Sobre este armazón, no se colocaba directamente la capa exterior. A menudo, se tejía primero una red de juncos, ramas finas o incluso tendones animales, creando una base. Luego, se podía añadir una capa intermedia de material aislante. Musgo seco, hierba compactada, o pieles con el pelo hacia adentro. Este relleno era crucial, porque atrapaba aire inmóvil, y el aire quieto es un aislante excelente. Finalmente, se colocaban las pieles exteriores, curtidas y cosidas con tendones, con el pelaje hacia afuera para repeler el agua y la nieve. En algunos sitios árticos, como en los asentamientos de la cultura Dorset, se han inferido el uso de dobles paredes de piel con relleno de turba seca, un material con propiedades aislantes excepcionales. El resultado no era una simple tienda, era un envoltorio térmico de alta eficiencia. Pequeñas aberturas ajustables servían como respiraderos para controlar la ventilación y minimizar la pérdida de calor. El principio era el mismo que el de un moderno abrigo técnico de 3 capas. Capa de gestión de humedad, capa aislante, capa protectora exterior. Ellos lo inventaron hace 15.000 años. Mientras hoy gastamos fortunas en lana de roca y poliuretano, ellos lograban valores de aislamiento sorprendentes con materiales biológicos y biodegradables. Pero incluso con un refugio bien aislado y piedras almacenando calor, había un problema fundamental: el fuego mismo, la fuente de toda esa energía, era vulnerable. Encenderlo desde cero en un ambiente húmedo y gélido, con pedernal y pirita, era una tarea ardua y a veces imposible. Por lo tanto, el tercer invento no era un objeto, sino una técnica sagrada, el arte de mantener el fuego vivo, de nunca dejar que muriera. Esto iba más allá de tener brasas. Era una ciencia de la conservación. En muchos campamentos, el fuego no se apagaba para dormir. Se bancaba. Las brasas se reunían en un montículo compacto en el centro del hogar y se cubrían completamente con una capa gruesa de ceniza fina de madera dura. La ceniza, siendo un material mineral, actúa como un aislante casi perfecto, sofocando la combustión activa pero permitiendo que las brasas permanezcan a una temperatura muy alta en un estado de latencia, con un consumo mínimo de oxígeno. A la mañana siguiente, o incluso días después, bastaba con retirar con cuidado la capa de ceniza, soplar suavemente sobre las brasas anaranjadas y añadir un poco de yesca para tener fuego vivo en segundos. Esta técnica no solo ahorraba la ardua tarea de encender fuego nuevo, sino que conservaba el calor acumulado en el suelo y las piedras del hogar, manteniendo un núcleo térmico constante. El fuego era un miembro más del grupo, un ser que se cuidaba y alimentaba, y al que nunca se abandonaba. Era la diferencia entre la vida y la muerte en una ventisca. Y esto es solo el comienzo, porque aún no hemos hablado de las viviendas semienterradas que usaban la tierra como manta, de la calefacción corporal compartida, ni del diseño de los espacios para maximizar cada brizna de calor. Eso viene a continuación. Si el primer gran salto conceptual fue entender el calor como algo que se almacena en piedras, el segundo fue comprender que la propia arquitectura podía ser una extensión del cuerpo térmico humano. Y en este punto aparece uno de los inventos más refinados del Mesolítico y Neolítico, una solución que muchos considerarían primitiva por su falta de tecnología móvil, pero que desde un punto de vista de eficiencia energética es deslumbrante: la vivienda semisubterránea con masa térmica integrada. Estas no eran cuevas, sino casas excavadas deliberadamente en el suelo, a veces hasta 1 metro o más de profundidad, con paredes revestidas de piedra o madera y un techo construido con postes, pieles y tierra. Parece un simple hoyo, pero en realidad era una máquina térmica de alta gama. Al estar parcialmente bajo tierra, la vivienda aprovechaba la temperatura constante del subsuelo, que en invierno es significativamente más cálida que el aire exterior y en verano más fresca. La tierra misma actuaba como un grueso manto aislante, protegiendo del viento, que es el principal ladrón de calor. Pero no se detenía ahí. El interior se diseñaba con precisión. El suelo, a menudo de arcilla apisonada, servía como masa térmica. El hogar,
un fuego en un recipiente de piedra o en un hoyo central calentaba esta arcilla y las piedras de las paredes durante el día. Por la noche, cuando el fuego se bancaba o se reducía, ese calor almacenado se irradiaba lentamente, manteniendo el ambiente habitable. La puerta, siempre pequeña y a menudo con un túnel de entrada o una cortina pesada de piel, se situaba en contra del viento dominante para evitar corrientes. A veces, se construía un pequeño vestíbulo o área de transición antes de la puerta principal, una especie de esclusa térmica primitiva para que el aire frío se quedara atrapado allí y no entrara directamente al espacio vital. En regiones como Ucrania, se han encontrado asentamientos neolíticos de la cultura cucuteni con casas semienterradas sofisticadas, con bancos elevados de arcilla que rodeaban el hogar central. Estos bancos no eran solo para sentarse. Eran radiadores de arcilla que, calentados por el fuego, proporcionaban un lugar cálido para dormir y trabajar. El calor ascendente del fuego también se aprovechaba. A veces, se colgaban piezas de carne o pieles para curar en las vigas superiores, usando el calor residual que de otra manera se perdería. Este diseño integraba todo: el suelo, las paredes, el mobiliario y el flujo de aire en un solo sistema coherente. Mientras tanto, otro invento silencioso trabajaba en sinergia con la arquitectura, porque de nada servía un refugio bien diseñado si sus ocupantes perdían calor corporal por una mala gestión interna. Aquí es donde la organización social se convierte en tecnología térmica. La distribución del espacio dentro del refugio no era aleatoria. Las zonas para dormir, a menudo compartidas, se ubicaban en los puntos más cálidos y mejor protegidos, lejos de la entrada. El concepto de cama comunal no era solo por afecto, sino por termodinámica pura. Dormir juntos, a menudo con niños en el centro, permitía compartir el calor corporal, reduciendo la superficie expuesta al frío per cápita y manteniendo una temperatura microambiental mucho más alta bajo las pieles comunes. Era la calefacción central más antigua, los propios cuerpos. Además, las actividades diurnas se realizaban cerca del hogar, y las zonas de almacenamiento o menos usadas actuaban como amortiguadores en la periferia. Se creaba así un gradiente térmico intencional dentro del mismo espacio, aceptando que ciertas áreas estarían más frías para proteger el núcleo vital. Esta gestión espacial demuestra una comprensión intuitiva pero profunda de la convección y la radiación del calor. No tenían termómetros, pero sabían exactamente en qué parte de la cabaña era más cálido al anochecer. Sus cuerpos eran sus sensores, y su comodidad colectiva, su unidad de medida. Este enfoque contrasta brutalmente con nuestra idea moderna de calentar cada metro cúbico de una casa de techos altos, desperdiciando energía en pasillos y habitaciones vacías. Ellos calentaban solo lo esencial, a las personas. Si estás encontrando fascinante esta mirada a la ingeniería térmica ancestral, hay mucho más por descubrir. Este canal, Cronos Primigenio, está dedicado a desenterrar el conocimiento olvidado que hizo posible la supervivencia y el florecimiento humano en condiciones extremas. Suscríbete y activa las notificaciones porque, después de esto, vamos a adentrarnos en cómo los pueblos del Neolítico, sin termostatos, diseñaron sistemas de ventilación y control de humedad que mantenían sus hogares saludables, un conocimiento que hoy pagaríamos por recuperar. Hemos visto cómo almacenaban calor en piedras, aislaban con capas y organizaban el espacio. Pero el ingenio de la Edad de Piedra no se detenía en el refugio estático. El cuarto invento es un ejemplo de portabilidad y eficiencia radical, el calentador personal y el concepto de ropa como microhábitat. Para los cazadores-recolectores que debían moverse en invierno, la supervivencia dependía de llevar el calor consigo. Y no hablamos solo de abrigarse. Uno de los artefactos más reveladores encontrados en sitios del Paleolítico Superior, especialmente en Siberia y el Ártico, son las placa-calor o piedras calientes portátiles. Eran piedras delgadas y planas, a veces con muescas para facilitar su manipulación, que se calentaban en el fuego del campamento base. Luego, se envolvían en pieles o musgo húmedo, que creaba vapor y evitaba quemaduras, y se colocaban bajo la ropa, en bolsas de cuero atadas al cuerpo, o se llevaban en las manos dentro de mitones. Era una fuente de calor radiante móvil que podía durar horas, manteniendo el núcleo corporal caliente durante las largas jornadas de caza o viaje en trineo. Era, en esencia, la batería portátil más antigua. Pero la verdadera obra maestra era la ropa en sí. La confección de prendas en el Paleolítico Superior,
evidenciada por agujas de hueso finísimas y por los restos de prendas en sitios como Sungir, Rusia, era una tecnología de altísima precisión. No cosían pieles toscamente. Creaban prendas ajustadas, multicapa, con costuras selladas con grasa para hacerlas impermeables al viento. Usaban pieles de diferentes animales según la propiedad. Piel de oso para capas exteriores por su grosor y repelencia al agua, piel de zorro o liebre para forros interiores por su pelaje denso y aislante. Lo más impresionante es que dominaban el corte para minimizar las costuras en áreas expuestas al viento, y creaban patrones que permitían la movilidad sin comprometer el aislamiento. Algunos investigadores creen que incluso podrían haber usado un principio básico de la tecnología de capas de aire. Prendas holgadas que atrapaban aire caliente alrededor del cuerpo. Esta ropa no era solo abrigo, era un sistema personal de gestión térmica, un micro refugio portátil que convertía al individuo en una unidad de supervivencia autónoma. Compara esto con la ropa moderna que, aunque técnica, a menudo depende de calefactores externos para funcionar. Su ropa era el calefactor. Sin embargo, incluso el mejor equipo personal y el mejor refugio podían fallar ante un enemigo silencioso, la humedad. El quinto invento aborda este problema con una elegancia que aún sorprende: la gestión de la humedad y la ventilación controlada. En un espacio cerrado, con personas respirando, sudando y quizás cocinando, la humedad se acumula. Esa humedad, al condensarse en las pieles o paredes frías, no solo moja y causa incomodidad, sino que destruye el poder aislante de los materiales y puede llevar a la hipotermia. Los pueblos de la Edad de Piedra no podían permitirse eso. Su solución no era simplemente ventilar dejando entrar el frío, sino crear una ventilación selectiva. En las viviendas semienterradas o en las chozas de piel, se observa a menudo la presencia de un agujero en el techo, sobre el hogar. Este agujero no era solo una chimenea primitiva para el humo, era un regulador térmico y de humedad. El calor del fuego creaba una corriente de convección. El aire caliente y cargado de humedad subía y salía por ese agujero, pero al mismo tiempo, su tamaño y orientación se podían ajustar, tapándolo parcialmente con una piel o una losa, para evitar que escapara demasiado calor. A veces, se combinaba con una entrada de aire baja y pequeña en el lado opuesto, creando un flujo cruzado suave que renovaba el aire sin generar una corriente fría directa sobre los ocupantes. En algunos refugios de invierno de los Inuit, cuyas técnicas son un legado directo de este conocimiento ancestral, se usaban túneles de entrada largos y bajos que, por física simple, permitían que el aire frío y denso se asentara en el túnel antes de llegar al espacio principal, mientras el aire cálido y ligero se mantenía arriba. Este diseño pasivo, que seguramente tiene raíces en observaciones mucho más antiguas, eliminaba la humedad y los gases malos manteniendo el calor. Era un sistema de climatización integral, sin partes móviles, impulsado solo por la diferencia de temperatura. Pero, ¿y para esos días realmente extremos, cuando el frío exterior era tan intenso que incluso un refugio bien aislado perdía calor? Ahí entra el sexto invento, una estrategia que parece sacada de un manual de tácticas militares: la creación de microclimas de emergencia dentro del refugio. No estamos hablando de otra habitación, sino de un espacio dentro del espacio. En varias culturas del Paleolítico y Neolítico, se ha inferido el uso de tiendas internas o nidos. Dentro de la cabaña principal, se podía erigir una estructura más pequeña hecha con pieles adicionales, creando una capa extra de aire aislante alrededor del grupo. O, más comúnmente, se utilizaban las propias pieles de dormir de manera estratégica. No eran simples mantas. Eran grandes pieles cosidas que podían colgarse o armarse como un pequeño dosel sobre el área de dormir, atrapando el calor exhalado por las personas y creando una burbuja de aire caliente alrededor de sus cuerpos. Era el equivalente prehistórico a una tienda de campaña de supervivencia de 4 estaciones, usada dentro de la casa. Este principio de capas concéntricas de calor maximizaba la eficiencia. El refugio principal protegía del viento y la nieve, el espacio interior social conservaba el calor del hogar, y el nido personal o familiar aseguraba que el calor corporal no se desperdiciara. En situaciones de frío extremo o cuando el combustible era escaso, esta habilidad para reducir el volumen a calentar era literalmente salvavidas. Ahora,
Si después de todo esto piensas que la calefacción de la Edad de Piedra era reactiva y limitada, prepárate para el séptimo y quizás más visionario invento, la calefacción geotérmica pasiva por elección del sitio. Los primeros humanos no construían sus campamentos de invierno al azar. La selección del lugar era la primera y más importante decisión de calefacción. Buscaban abrigos naturales que actuaran como amplificadores térmicos. Cuevas orientadas al sur o al este para captar los rayos del sol bajo invernal, cañadas protegidas de los vientos del norte, áreas cercanas a manantiales geotérmicos, cuando estaban disponibles, como en algunos sitios de Europa Central, o lugares al pie de acantilados que acumularan el calor solar durante el día y lo irradiaran por la noche. En el Neolítico, con las primeras viviendas permanentes, este conocimiento se volvió arquitectónico. Los poblados se situaban en laderas soleadas, y las casas se alineaban para maximizar la exposición solar. Incluso la vegetación se usaba, un bosquecillo al norte podía servir como cortavientos natural. Ellos no luchaban contra el frío con pura energía, se aliaban con el paisaje para que el ambiente trabajara a su favor. Esta es la esencia del diseño bioclimático, un concepto que la arquitectura moderna redescubrió apenas hace décadas. Cuando sumas estos 7 inventos: las piedras caloríficas, los aislantes compuestos, el fuego bancado, las viviendas semienterradas con masa térmica, la ropa sistema, la ventilación controlada, los microclimas internos y la elección inteligente del sitio, no ves una colección de trucos desesperados. Ves un sistema integrado, resiliente y profundamente ecológico de gestión térmica. Un sistema que no dependía de una sola fuente de energía o de un componente frágil, sino de una red de soluciones interconectadas y redundantes. La lección aquí es abrumadora. Mientras nuestra calefacción moderna es centralizada, activa y derrochadora, convertimos combustibles en calor que se fuga, y luego convertimos más combustibles para compensar, la suya era distribuida, pasiva y conservadora. Ellos no generaban calor en exceso, evitaban su pérdida. No dominaban el entorno. Se integraban a él inteligentemente. Esto no significa que su vida fuera fácil o cómoda según nuestros estándares, pero sí que fue extraordinariamente eficaz. Sobrevivieron a cambios climáticos brutales que habrían aniquilado a una civilización tecnológica pero frágil como la nuestra si se cortara la electricidad. Y esa es la reflexión incómoda. Nuestro progreso en calefacción a menudo ha significado priorizar la comodidad inmediata y el control sobre la resiliencia a largo plazo y la eficiencia profunda. Hemos ganado en conveniencia, pero hemos perdido el conocimiento sistémico que convierte un simple refugio en un organismo térmico. La buena noticia es que este conocimiento no está completamente perdido. Está codificado en los hallazgos arqueológicos, en las técnicas de los últimos pueblos indígenas cazadores-recolectores, y en los principios de la física que son atemporales. Recuperarlo no significa que debamos vivir en cuevas, sino que podemos diseñar nuestras casas y nuestra tecnología con la misma sabiduría, priorizando la inercia térmica, el aislamiento supereficiente, la gestión de la humedad y, sobre todo, la adaptación al lugar específico. La Edad de Piedra no fue una época de escasez de ideas, fue la era del ingenio puro aplicado a la supervivencia. Sus inventos de calefacción no son reliquias curiosas, son lecciones magistrales de diseño sostenible que han superado la prueba más dura, la de los milenios. Si este viaje a la inteligencia prehistórica te ha hecho reconsiderar qué significa realmente ser avanzado, este canal es para ti. En Cronos Primigenio nos especializamos en sacar a la luz estas tecnologías olvidadas. La próxima vez que enciendas la calefacción, piensa en las piedras que guardaban el calor durante días. Y si quieres seguir explorando con nosotros los secretos que hicieron humana a la humanidad, suscríbete. Comparte este video para esparcir la idea de que el verdadero ingenio es atemporal. La aventura apenas comienza. Profundicemos aún más en la filosofía que subyace a estos inventos, porque lo que realmente nos sorprende no es solo el qué, sino el cómo y el por qué. La mentalidad térmica de la Edad de Piedra estaba impregnada de un principio que hoy llamamos eficiencia sistémica. Ellos no veían el fuego, el refugio, la ropa y el cuerpo como elementos separados. Los veían como partes de un mismo circuito cerrado de energía. Un ejemplo concreto de esto es el uso integral de los animales, no solo como alimento, sino como parte activa del sistema de calefacción en el Neolítico. Con la domesticación, los animales como ovejas,
cabras y vacas comenzaron a vivir cerca de los humanos. En muchas culturas neolíticas de Europa y Asia, el diseño de la vivienda a largo plazo incorporaba un establo en la parte inferior o adyacente a la zona habitable. Esto no era por mera conveniencia, sino por termodinámica práctica. El calor corporal de los animales, que es considerable, ascendía y ayudaba a templar la vivienda humana situada arriba o al lado. Además, el estiércol fresco, en su proceso de descomposición, genera calor, fermentación. Este calor adicional, aunque modesto, era otro aporte en el balance energético general. Nada se desperdiciaba, todo fluía en el ciclo del calor. Otro aspecto fascinante es la socialización del calor. Las actividades comunitarias en torno al fuego no eran solo rituales o momentos de cocina, eran sesiones estratégicas de carga térmica corporal. Al sentarse juntos alrededor del hogar, no solo se calentaban directamente por radiación, sino que el grupo actuaba como un colector y redistribuidor de calor. Las historias, las canciones, la enseñanza que ocurría allí tenían, sin saberlo, una función de supervivencia. Mantenían a la gente quieta y junta en el lugar más eficiente para absorber calor, reduciendo la necesidad de moverse y gastar energía en calentar rincones separados. El fuego era el centro social porque primero era el centro termodinámico. Incluso el diseño de las herramientas reflejaba esta preocupación por la eficiencia térmica. Las lámparas de grasa, hechas de piedra ahuecada con una mecha de musgo o liquen, no solo proporcionaban luz. En espacios muy pequeños, como en los rincones profundos de cuevas o dentro de una tienda, el diminuto calor de esa llama podía elevar la temperatura local unos grados cruciales, suficiente para evitar la congelación de las manos durante trabajos delicados como la talla de herramientas o la costura. Era calor de precisión, aplicado justo donde se necesitaba. También debemos hablar de la gestión del combustible, que era una ciencia en sí misma. No toda la madera ardía igual. Sabían que las maderas duras, como el roble o el haya, proporcionaban brasas duraderas y un calor constante, ideales para bancar el fuego o para calentar piedras. Las maderas resinosas, que arden rápido y caliente, se usaban para encender o para necesidades de calor intenso y breve. La recolección y el secado de la leña eran actividades críticas que se planificaban con meses de antelación. En esencia, gestionaban su combustible con la misma precisión con la que nosotros gestionamos un presupuesto financiero. Cada astilla tenía un valor térmico asignado. Finalmente, el aspecto más sorprendente y humilde, la adaptación fisiológica. Los humanos de la Edad de Piedra, a través de la exposición controlada y la aclimatación, probablemente desarrollaban una tolerancia al frío diferente a la nuestra. Su sistema de vasoconstricción, la capacidad del cuerpo para dirigir la sangre a los órganos vitales, y su metabolismo basal podían estar optimizados por un estilo de vida que alternaba periodos de actividad intensa con reposo en un ambiente frío pero estable. Esto no es ciencia ficción, se observa en poblaciones tradicionales como los Inuit o los Nenets. Su cuerpo era la última y más afinada pieza del sistema. En contraste, nosotros hemos externalizado por completo nuestra termorregulación a sistemas artificiales, debilitando nuestra resiliencia innata. Entonces, ¿por qué este conocimiento se difuminó? Con la revolución industrial y la disponibilidad de combustibles baratos y abundantes, carbón, luego gas y electricidad, la prioridad cambió de la eficiencia sistémica a la producción constante. Ya no importaba si el calor se escapaba, podías generar más. La arquitectura se separó del clima, los materiales naturales fueron reemplazados por otros estandarizados pero a menudo menos eficientes térmicamente, y el conocimiento íntimo del comportamiento del calor se relegó a manuales de ingeniería. Perdimos la intuición. Recuperar el asombro por estos 7 inventos no es un ejercicio de nostalgia. Es un recordatorio poderoso de que la tecnología más avanzada no es siempre la más compleja, sino la que resuelve un problema de la manera más elegante, resiliente y adaptada a su entorno. En una era de crisis energética y cambio climático, estas lecciones milenarias tienen más relevancia que nunca. Nos enseñan que el confort no debe depender del consumo ilimitado, sino del diseño inteligente. Que a veces, la solución no está en inventar algo nuevo, sino en recordar algo antiguo y aplicarlo con los materiales y el conocimiento de hoy. Los hombres y mujeres de la Edad de Piedra fueron, en ese sentido, los primeros ingenieros bioclimáticos,
los primeros especialistas en eficiencia energética. Su legado no son solo herramientas de piedra, es un manual de supervivencia basado en la observación aguda, la cooperación y el respeto por los límites de la naturaleza. Un manual que, tal vez, sea hora de releer. Si quieres que sigamos explorando este manual olvidado, suscríbete a Cronos Primigenio. Dale like a este video si aprendiste algo que no sabías, y compártelo para ayudar a que este conocimiento ancestral llegue a más gente. La próxima vez que sientas frío, recuerda, tienes en tu sangre el legado de los maestros del invierno. Solo es cuestión de despertarlo. Hasta el próximo viaje al pasado.